Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La vida normal. Rafael Briones creía que lo tenía todo resuelto. Después de 15 años como negociador de crisis para los servicios de emergencia de la ciudad, aprendió a leer a las personas como libros abiertos. Podía detectar una mentira desde el otro lado de una habitación, percibir la vacilación en una voz, comprender el peso del silencio. Era una habilidad que había salvado vidas, situaciones con rehenes, intervenciones suicidas, enfrentamientos domésticos. Había convencido a sospechosos armados y a personas desesperadas en cornisas, pero de alguna manera, nunca había dirigido esa lente hacia la mujer que dormía a su lado cada noche. Marisa Bravo era todo lo que él pensaba que quería. Se habían conocido hacía 8 años en una recaudación de fondos benéfica para jóvenes en riesgo. Ella había estado de voluntaria, sirviendo comida con una cálida sonrisa que parecía iluminar la habitación. Hablaba apasionadamente sobre ayudar a la gente, sobre las segundas oportunidades. En 6 meses, estaban casados. En 1 año, nació su hija, Emilia. Rafael había construido lo que él creía que era una vida perfecta. Había dejado el trabajo de negociación de alto estrés hacía 2 años para convertirse en consultor, capacitando a equipos corporativos en resolución de conflictos. Pagaba mejor, ofrecía un horario regular y le permitía estar presente en la infancia de Emilia. Marisa trabajaba a tiempo parcial como especialista en facturación médica desde casa, administrando su hogar con una eficiencia sin esfuerzo. Era presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, organizaba reuniones vecinales y parecía conocer a todos en su comunidad suburbana de Lomas de Chapultepec. Ese martes por la tarde, Rafael recogió a Emilia, de 7 años, de la primaria Lázaro Cárdenas, como siempre. Ella saltó a su coche, agarrando un dibujo de un dinosaurio. El profesor Montero dijo que esto es de calidad de museo, anunció con orgullo. Lo sabe porque solía atrapar a los malos y vio muchas pruebas. Rafael sonrió. Francisco Montero era el nuevo maestro de Emilia, un detective retirado que se había dedicado a la educación en sus años dorados. El hombre tenía unos 60 y tantos años, con cabello grisacero y ojos que aún llevaban el peso de demasiados casos sin resolver. Eso es maravilloso, cariño. Vamos a enseñárselo a mamá. Mientras Rafael abrochaba el cinturón de Emilia, notó a Montero de pie cerca de la entrada de la escuela, observándolos. El rostro del viejo detective era ilegible, pero su postura era rígida. Cuando sus ojos se encontraron, Montero hizo un ligero gesto hacia el estacionamiento. Rafael se acercó. ¿Todo bien, profesor Montero? La mandíbula de Montero estaba tensa. Su mano agarraba un gastado maletín de cuero como si contuviera algo radiactivo. Señor Briones, necesito preguntarle algo. ¿Cuál era el apellido de soltera de su esposa? La pregunta golpeó a Rafael como una bofetada. Es una pregunta extraña. Por favor, es importante. El instinto de negociador de Rafael le gritó que algo andaba muy mal. ¿Pérez? ¿Marisa Pérez? ¿Por qué? El color se desvaneció del rostro curtido de Montero. Su mano tembló mientras buscaba en su maletín. Señor, necesito que me escuche con mucha atención. Llévese a su hija. Váyase esta noche. No le diga a su esposa por qué. No le diga que hablé con usted. ¿De qué diablos está hablando? Montero sacó una carpeta de manila descolorida, del tipo que había pasado por demasiadas manos a lo largo de demasiados años. La pestaña decía, caso 04-2847. Pérez, Marisa, sin resolver. La sangre de Rafael se heló. Esto no puede ser. Me jubilé hace 5 años, pero nunca olvidé los casos que no pude cerrar. Cuando la vi en la noche de padres y maestros la semana pasada, algo me inquietó. Luego lo recordé. Se ha cambiado el pelo, el estilo, pero la cara. La voz de Montero era ronca. Lea el expediente, luego proteja a su hija. Rafael tomó la carpeta con los dedos entumecidos. Si esto es real, ¿por qué no ir a la policía? Porque el caso tiene 18 años. Las pruebas son circunstanciales, y ella ha estado limpia, o ha sido cuidadosa, durante casi 2 décadas. Pero necesita saber lo que era, lo que aún podría ser.
Montero miró hacia el estacionamiento donde la camioneta plateada de Marisa estaba llegando para recoger a los niños. Ahí está ella ahora. No deje que vea esta carpeta. Confíe en mí, señor Briones. He visto al mal usar muchas caras, pero la suya era una de las más convincentes. Capítulo 2. El expediente. Rafael esperó a que Marisa se fuera a su club de lectura esa noche antes de abrir la carpeta. Emilia estaba a salvo en casa de una amiga para una pijamada, algo que él había organizado con una urgencia repentina. Le temblaban las manos mientras extendía el contenido sobre el escritorio de su oficina en casa. El primer documento era un informe de persona desaparecida de 2007. Daniel Hernández, de 73 años, visto por última vez saliendo del Centro Médico Nacional Siglo XXI después de un chequeo de rutina. Su familia lo reportó como desaparecido cuando no regresó a casa. Las cuentas bancarias fueron vaciadas sistemáticamente durante las siguientes semanas. El cuerpo nunca fue encontrado. El segundo informe, Carlos Morales, de 68 años, viudo, desapareció en 2008 después de conocer a alguien de un grupo de apoyo para el duelo. Su pensión fue desviada a cuentas en el extranjero. Ningún rastro. Tercer informe, Eugenio Bustamante, de 71 años, farmacéutico jubilado, desapareció en 2009 después de mencionar a su hija que había conocido a una joven maravillosa que entiende la pérdida. El estómago de Rafael se revolvió. Había 7 víctimas en total. Todos hombres mayores, todos ricos, todos solos, todos desaparecidos entre 2006 y 2010 en la región del Bajío. Y todos tenían una conexión. Una foto granulada de vigilancia sujeta con un clip al expediente mostraba a una joven entrando a un banco con Daniel Hernández. La calidad de la imagen era pobre, pero el perfil era inconfundible. Marisa, más joven, con el pelo más largo, pero definitivamente ella. Las notas escritas a mano por Montero llenaban los márgenes. Sujeto operaba con al menos 2 cómplices. Operación sofisticada. Apuntaba a ancianos vulnerables a través de grupos de duelo, eventos de la iglesia, salas de espera de hospitales. Construía confianza durante meses, obtenía acceso a las finanzas. Las víctimas desaparecían antes de que las familias pudieran intervenir. Dinero lavado a través de una red compleja. La investigación se estancó cuando la sospechosa principal, sujeto, una mujer de 20 y tantos años, alias María Prado, desapareció a finales de 2010. Cómplices nunca identificados. Rafael revisó extractos bancarios, testimonios de familiares afligidos y registros de vigilancia. El patrón era claro y horrible. No eran crímenes pasionales o de desesperación. Esto era maldad calculada, paciente y depredadora. La última página era una nota personal de Montero, fechada hace 5 años cuando se jubiló. Creo que el sujeto sigue viva, probablemente viviendo bajo una nueva identidad. Era demasiado lista, demasiado cuidadosa para dejar cabos sueltos. Si alguna vez la vuelvo a ver, que Dios ayude a quien esté cerca de ella. El teléfono de Rafael vibró. Un mensaje de texto de Marisa. El club de lectura se alarga. Estaré en casa sobre las 11. ¿Te quiero? Se quedó mirando esas palabras. ¿Te quiero? ¿Cuántas veces había dicho eso mientras guardaba oscuros secretos? ¿Cuántas sonrisas habían sido mentiras? Pero Emilia era real. La risa de su hija, sus dibujos, sus cuentos para dormir. Esos momentos no podían ser todos fabricados, ¿verdad? El entrenamiento de negociador de crisis de Rafael se activó a través del SOP. Primera regla, verificar la información. Segunda regla, evaluar la amenaza. Tercera regla, planear una estrategia de salida. Sacó su portátil y comenzó a buscar. La hija de Daniel Hernández, Rebeca Dávila, todavía estaba viva, viviendo en Monterrey. Dirigía un sitio web de defensa de las víctimas. Encontró su correo electrónico y envió un mensaje cuidadosamente redactado, adjuntando la foto de Montero. Mi nombre es Rafael Briones. Estoy investigando un caso que podría estar relacionado con la desaparición de su padre. ¿Puede identificar a esta mujer? Mientras esperaba, Rafael investigó el pasado de Marisa, la parte que ella le había contado y los huecos entre medias. Se habían conocido en 2017, 7 años después de la última desaparición.
Afirmaba ser de Guadalajara, decía que sus padres murieron en un accidente de coche cuando era joven, que no tenía hermanos ni familia cercana. Había estado trabajando en facturación médica, un trabajo que requería entender de seguros y finanzas. Había sido perfecta. Demasiado perfecta. El correo electrónico de Rafael sonó. Rebeca Dávila había respondido en cuestión de minutos. Oh, Dios mío, es ella. Es María, la mujer que se hizo amiga de mi padre. Reconocería esa cara en cualquier lugar, incluso después de todos estos años. ¿Dónde la encontró? ¿Está bajo custodia? Por favor, dígame que la policía finalmente la atrapó. Rafael se quedó mirando la pantalla, su mundo desmoronándose. La puerta principal se abrió. Marisa estaba en casa antes de tiempo. Capítulo 3. La verdad. Rafael cerró su portátil y guardó el expediente en el cajón de su escritorio, forzando su rostro a una expresión neutral. Años de negociación con gente peligrosa le habían enseñado a enmascarar sus emociones. Pero esto era diferente. Esta era la mujer con la que había compartido cama, construido una vida, creado una hija. Marisa apareció en el umbral, luciendo fresca y hermosa con su suéter color crema y sus vaqueros. Hola, cariño, el club de lectura terminó antes. Juana tiene un virus estomacal. ¿Estás bien? Pareces pálido. Solo cansado. Un día largo con la cuenta de Henderson. La mentira salió fácil. Demasiado fácil. Ella se movió detrás de él, sus manos en sus hombros, masajeando suavemente. Rafael luchó por no estremecerse. Esas manos habían sostenido a su hija, cocinado sus comidas y, posiblemente, asesinado a hombres ancianos, ayudado a deshacerse de cuerpos. Trabajas demasiado, murmuró ella, besando la parte superior de su cabeza. ¿Vienes a la cama pronto? Sí, solo necesito terminar algunos correos. Después de que ella se fue, Rafael se sentó en la oscuridad, con la mente a toda velocidad. Tenía piezas de un rompecabezas, pero no la imagen completa. El expediente de Montero tenía 18 años. El correo electrónico de Rebeca confirmaba la identidad de Marisa. Pero eso no era suficiente para una acción policial. No después de tanto tiempo, no sin cuerpos o pruebas concretas. Pero Rafael tenía ventajas que Montero no tenía. Vivía con ella. Conocía sus rutinas, sus contactos, sus patrones. Y a diferencia de las víctimas ancianas, él no era vulnerable. Era un negociador entrenado que entendía la manipulación, los puntos de presión y cómo desmantelar las defensas psicológicas de alguien. Durante los siguientes 3 días, Rafael interpretó al marido perfecto mientras llevaba a cabo su investigación. Instaló un software de monitoreo oculto en su portátil compartido, notando que Marisa usaba aplicaciones de mensajería encriptada y navegaba por foros a los que él no podía acceder. Revisó sus registros financieros y encontró pequeñas transferencias regulares a una cuenta que no reconocía, siempre por debajo de los 50,000 pesos, por debajo de los umbrales de declaración. Se puso en contacto con las familias de las otras víctimas a través de Rebeca. La viuda de Ángel Quintana, Ada Ramírez, vivía en Puebla, pero el hijo de Iñe, Justino Barrera, estaba en Tijuana. Todos confirmaron haber visto a la misma mujer cerca de sus seres queridos antes de las desapariciones. Todos compartieron detalles. Era encantadora, sabía exactamente qué decir, parecía anticipar las necesidades antes de que fueran expresadas. El viernes por la noche, Rafael siguió a Marisa cuando dijo que iba al supermercado. En cambio, condujo a una cafetería en un barrio a 40 minutos de distancia. Rafael observó desde su coche mientras ella se reunía con 2 personas, una mujer de rostro afilado de unos 50 años y un hombre más joven con ojos calculadores. Rafael tomó fotos con el zoom de su teléfono. La reunión duró 20 minutos, intensa y centrada. En un momento dado, la mujer mayor deslizó un sobre de Manila por la mesa. Marisa se lo guardó sin abrirlo. De vuelta en casa, mientras Marisa se duchaba, Rafael revisó el escondite del sobre, metido dentro de un libro hueco en su estantería, uno que ella le había dicho que era la Biblia de su madre. Dentro había dinero en efectivo, un carné de conducir con la foto de Marisa pero un nombre diferente, Sandra Becerra, y una lista de nombres con anotaciones: Troy B., viudo,
patrimonio de 36 millones de pesos, hija distanciada, y Clark W., diagnóstico terminal, sin herederos, 90 millones de pesos líquidos. La sangre de Rafael se heló. No se había reformado. Seguía cazando. Esa noche, Rafael tomó su decisión. No podía simplemente exponer a Marisa. Eso destruiría el mundo de Emilia y podría ni siquiera llevar a un procesamiento después de todos estos años. Necesitaba desmantelar toda la operación, asegurarse de que los 3 criminales se enfrentaran a la justicia y proteger a su hija de una verdad. Conocía a los criminales. Sabía cómo funcionaba la presión, cómo se desmoronaban las alianzas, cómo los depredadores se volvían unos contra otros cuando la supervivencia estaba amenazada. Rafael Briones estaba a punto de negociar el trato más importante de su vida. Y esta vez, no habría piedad. Capítulo 4. Construyendo la red. Rafael pasó el fin de semana en casa de su hermana con Emilia, diciéndole a Marisa que necesitaba ayudar a su hermana, Victoria Félix, con algunas reparaciones en casa. La mentira le dio espacio para pensar y planificar sin despertar sospechas. En realidad, Rafael estaba construyendo su estrategia. Primero, necesitaba entender la operación actual. Usando los nombres del sobre, contrató a un investigador privado, Rogelio Cruz, un exanalista de la AFI especializado en delitos financieros que no hacía preguntas incómodas. En cuestión de días, Rogelio proporcionó un informe detallado. La mujer de la cafetería era Cristina Méndez, de 54 años, con un historial de fraude y robo de identidad de los años 90. El hombre era Marco Ponce, de 32 años, su sobrino. Llevaban trabajando juntos al menos desde 2015, llevando a cabo variaciones de la misma estafa en diferentes estados. Los objetivos actuales, Troy Bates y Clark Winters, eran ambos hombres ricos y aislados de unos 70 años. Troy era un viudo cuya hija vivía en el extranjero. Clark no tenía hijos, padecía un cáncer terminal y buscaba desesperadamente compañía en sus últimos meses. Pero aquí estaba el giro que Rogelio descubrió: Marisa ya no era solo una participante. Era la mente maestra. Cristina y Marco trabajaban para ella, recibiendo órdenes, encargándose de la logística. Marisa había evolucionado de cómplice a arquitecta. La revelación golpeó a Rafael como un tren de carga. Su esposa no estaba tratando de escapar de su pasado. Lo había perfeccionado. Se había casado con él como tapadera, había creado una identidad suburbana tan hermética que nadie sospecharía jamás. Emilia era probablemente parte del camuflaje, la prueba definitiva de respetabilidad. El teléfono de Rafael sonó. Era Francisco Montero. Señor Briones, espero que haya seguido mi consejo. Lo hice, y encontré más. Rafael le expuso todo: la operación actual, los cómplices, los nuevos objetivos. Montero se quedó en silencio por un largo momento. Eso va más allá de todo lo que sospechaba. Pero aquí está el problema: todavía no es suficiente para un arresto. Los casos antiguos están fríos. Los nuevos aún no han progresado a la etapa criminal. Es demasiado cuidadosa. Lo sé, dijo Rafael. Por eso no voy a ir a la policía. Todavía no. ¿Qué está planeando? Voy a hacer que se destruyan entre ellos. Esta gente son depredadores, Francisco. Trabajan juntos porque es rentable. Pero los depredadores se vuelven contra los suyos cuando sienten debilidad o amenaza. Voy a introducir ambas cosas. Montero soltó una risa sombría. Estás jugando a un juego peligroso, hijo. Pasé 15 años convenciendo a la gente de que no saltara de las cornisas. Sé exactamente cómo empujar a alguien hacia una. El plan de Rafael era elegante en su simplicidad. Se acercaría a cada miembro del grupo por separado, haciéndose pasar por diferentes personas, y plantaría semillas de desconfianza. Haría creer a Cristina que Marco se estaba quedando con parte de las ganancias. Haría pensar a Marco que Cristina quería que lo arrestaran para cubrir sus huellas. Y haría que Marisa se volviera paranoica de que ambos se estaban convirtiendo en un lastre. Lo genial era que en realidad no mentiría. Simplemente les ayudaría a ver posibilidades que su codicia y su miedo convertirían en certezas. Capítulo 5. Los primeros movimientos. Rafael comenzó con Marco Ponce.
El hombre más joven era el eslabón débil, impulsado por la codicia pero sin la astucia de las dos mujeres. Usando un teléfono desechable y una aplicación de modulación de voz, Rafael llamó a Marco desde un número bloqueado. Señor Ponce, mi nombre es Benjamín Montes. Soy un investigador de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Le llamo para ofrecerle una oportunidad. La voz de Marco era cautelosa. No sé de qué está hablando. Troy Bates presentó una queja sobre actividad sospechosa en torno a la planificación de su patrimonio. Su nombre apareció en asociación con Cristina Méndez. Ahora, sé que usted no es el cerebro aquí. Es joven, probablemente se metió en algo más grande de lo que entendía. Puedo asegurarme de que sea tratado como un testigo cooperante en lugar de un CEO conspirador, pero solo si se presenta primero. Rafael escuchó la brusca inspiración. La semilla estaba plantada. 2 días después, Rafael se acercó a Cristina Méndez en un aparcamiento, vestido con un traje barato y una placa falsa. ¿Señorita Méndez? Detective Nicolás Jiménez. Delitos financieros. Tengo algunas preguntas sobre su sobrino, Marco Ponce. El rostro de Cristina se quedó en blanco, profesional. No respondo preguntas sin un abogado. Está en su derecho. Solo señalaré que Marco ha sido muy comunicativo sobre la operación dirigida a Clark Winters y Troy Bates. Parece ansioso por cooperar. Rafael se inclinó. Está diciendo que usted es la operadora principal. Que él solo seguía órdenes. Es curioso cómo la gente delata a su familia cuando tiene miedo. Se alejó, dejando a Cristina allí de pie, con el miedo y la furia luchando en sus ojos. El tercer movimiento fue más arriesgado. Rafael necesitaba poner paranoica a Marisa sin revelar su juego. Creó una cuenta de correo electrónico falsa con el nombre de amigo preocupado y le envió un mensaje a Marisa. Están hablando de ti. C se reunió con alguien que decía ser detective. M tiene miedo y está buscando tratos. Necesitas limpiar la casa antes de que se derrumbe. Rafael observó la reacción de Marisa a través de la cámara oculta en la oficina de su casa. Leyó el correo electrónico 3 veces, su rostro pasando por la confusión, luego el cálculo y finalmente una ira fría. En cuestión de horas, convocó una reunión de emergencia con Cristina y Marco en su cafetería habitual. Rafael observó desde la distancia, leyendo su lenguaje corporal con unos prismáticos. La reunión fue explosiva. Marisa claramente los estaba interrogando. Cristina estaba a la defensiva, enfadada. Marco parecía aterrorizado. El grupo se estaba fracturando. Esa noche, Marisa llegó a casa con una tensión que irradiaba de su cuerpo. Rafael, tenemos que hablar de finanzas. Creo que deberíamos mover algunas inversiones. Quizás abrir cuentas bajo diferentes estructuras. Se estaba preparando para huir. Rafael mantuvo su voz casual. Claro, cariño. ¿En qué estás pensando? Solo planeando el futuro de Emilia. Nunca se es demasiado cuidadoso. La mentira fue suave, pero Rafael ahora veía a través de ella. Se estaba preparando para desaparecer, probablemente sin él ni Emilia. Habían sido una tapadera útil, pero los abandonaría en un abrir y cerrar de ojos si se sentía amenazada. La determinación de Rafael se endureció. Era hora de la fase final. Capítulo 6. La presión aumenta. Rogelio Cruz llamó con noticias urgentes. Marco Ponce acaba de retirar 900,000 pesos en efectivo de 3 cuentas diferentes. Es dinero para escapar. Está planeando huir. Perfecto. Rafael había anticipado esto. Usando su personaje de detective Jiménez, Rafael dejó un mensaje de voz para Cristina. Señorita Méndez, soy Nicolás Jiménez de nuevo. Hemos arrestado a Marco Ponce bajo sospecha de fraude. Actualmente está siendo interrogado en el centro. Quería avisarle. La está nombrando a usted como la principal arquitecta del plan. Quizás quiera adelantarse a esto antes de que aparezcamos con una orden judicial. Era un farol, pero Cristina no lo sabía. 2 horas después, Cristina apareció en casa de Marisa, sin anunciarse y frenética. Rafael estaba trabajando desde casa en su oficina y escuchó a través del monitor de bebé que había reposicionado cerca de la sala de estar.
Ese pequeño bastardo se ha dejado arrestar, siseó Cristina. Probablemente les está contando todo. Tenemos que desaparecer ahora. Cálmate, dijo Marisa, con la voz fría como el hielo. Si Marco hubiera hablado, ya estarían aquí. Alguien nos está jugando una mala pasada. O tal vez eres tú la que nos está jugando una mala pasada, replicó Cristina. Tal vez organizaste todo esto para eliminarnos y quedarte con todo. No seas estúpida. ¿Por qué haría eso? Porque eso es lo que haces, Marisa. O debería decir, María. Solías eliminar a tus socios. Lo hiciste antes. ¿Recuerdas a ese hombre en 2010? El que quería una parte más grande. Los oídos de Rafael se aguzaron. Un socio eliminado en 2010. Eso no estaba en el expediente de Montero. Eso fue diferente, dijo Marisa con frialdad. Él era descuidado. Tú y Marco solo estáis paranoicos. Entonces demuéstralo. Vayamos juntas a donde sea que esté Marco. Si no nos estás tendiendo una trampa, no tendrás problema en enfrentarte a él. Hubo un largo y tenso silencio. Está bien, dijo finalmente Marisa. Pero si esto es una jugada tuya para entregarme, Cristina, recuerda que sé dónde están enterrados todos tus muertos. Literalmente. Después de que Cristina se fue, Rafael encontró a Marisa en el dormitorio haciendo una bolsa de emergencia. Su corazón se hundió. Se estaba preparando para abandonar a Emilia. ¿Vas a alguna parte?, preguntó desde el umbral. Ella se dio la vuelta, sobresaltada, y luego forzó una sonrisa. Solo organizando el armario. Me asustaste. Marisa, tenemos que hablar. La voz de Rafael era firme. Sé que estás en problemas. Sé que algo va mal. ¿Puedes contármelo? Por un momento, su máscara se deslizó. Vio un cálculo en sus ojos, preguntándose si debería matarlo, huir de inmediato o hacérsela inocente. El hecho de que el asesinato estuviera siquiera en su lista mental hizo que la sangre de Rafael se helara. Estás paranoico, Rafael. Todo está bien. Entonces, ¿por qué hay 180,000 pesos en efectivo en una bolsa en tu armario? ¿Por qué te has estado reuniendo con extraños? ¿Por qué planeas huir? Su rostro se endureció. Me has estado espiando. He estado tratando de entender por qué mi esposa actúa como una fugitiva. No sabes nada, dijo en voz baja, peligrosamente. Sé más de lo que crees, Marisa. O debería llamarte María. El color se desvaneció de su rostro. Entonces algo cambió. Sus hombros se relajaron. Y cuando lo miró de nuevo, ya no había más fingimiento. Solo una evaluación fría y clínica. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace suficiente tiempo. ¿Y qué piensas hacer al respecto, Rafael? ¿Ir a la policía? ¿Con qué pruebas? ¿Acusaciones de familias de personas que desaparecieron hace 2 décadas? Destruirías la vida de Emilia, la harías pasar por un infierno, y yo aún saldría libre. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. He sido muy cuidadosa. Lo sé, pero tus socios no lo han sido. Y están a punto de traicionarte. Eso la desconcertó. ¿Qué hiciste? Rafael entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Hice lo que mejor sé hacer, Marisa. ¿Negocié? Introduje la duda, el miedo, la desesperación. Convertí a tu equipo en un polvorín, y en unas 3 horas, va a explotar. Estás de farol. ¿Lo estoy? Llama a Cristina. Llama a Marco. A ver si responden. A ver si todavía confían en ti. Marisa sacó su teléfono, marcó a Cristina. Sin respuesta. Intentó con Marco. Sin respuesta. ¿Qué hiciste?, repitió, su voz elevándose. Te estoy dando una opción. La misma opción que le diste a esos hombres que asesinaste. Confía en la persona equivocada y piérdelo todo. Capítulo 7. El desenlace. Rafael había planeado la confrontación final cuidadosamente. Había enviado pistas anónimas a Troy Bates y Clark Winters, advirtiéndoles sobre el esquema de fraude.
Ambos hombres, asustados y enojados, se habían puesto en contacto con la policía. Detectives reales estaban ahora investigando. También había enviado un paquete a Rebeca Dávila con todas sus pruebas, fotos de Marisa reuniéndose con Cristina y Marco, registros financieros, la lista de nuevos objetivos. Rebeca había reenviado todo a la oficina de la AFI que había manejado los casos originales. Pero el golpe maestro fue más simple. Le dijo a Cristina que Marco estaba cooperando con la policía, le dijo a Marco que Cristina planeaba matarlo, y les dijo a ambos que Marisa había sido la informante anónima que los había delatado. Los tres depredadores ahora se acechaban unos a otros como lobos. Marisa miró a Rafael con nuevos ojos. Crees que has ganado, pero no entiendes de lo que soy capaz. Lo entiendo perfectamente. Eres una depredadora que sobrevivió siendo más lista que todos a tu alrededor. Pero cometiste un error. Me subestimaste. Podría hacerte desaparecer, dijo en voz baja. Podría hacer que pareciera un accidente. Lo he hecho antes. Podrías intentarlo, pero Cristina y Marco ya piensan que los traicionaste. La AFI ha sido avisada. Los nuevos objetivos están protegidos, y he preparado un interruptor de hombre muerto. Si algo me sucede, todo lo que se va a la policía, a los medios y a la escuela de Emilia. Tu tapadera perfecta se quema de cualquier manera. Rafael observó cómo ella procesaba esto, viendo los cálculos detrás de sus ojos. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Justicia. Por Daniel Hernández, Carlos Morales, Eugenio Bustamante y todos los demás. Por las familias que destruiste. No puedes probar que maté a nadie. Quizás no, pero puedo probar el esquema actual. Y una vez que estés bajo custodia, los casos antiguos se reabrirán. La tecnología de ADN ha avanzado. La forense financiera ha mejorado. Esos cuerpos que enterraste, puede que no se queden enterrados. El teléfono de Marisa vibró. Un mensaje de un número desconocido. La policía está en mi casa. Me tendiste una trampa. Estás muerta. Era de Marco, o más bien, del teléfono desechable de Rafael, pretendiendo ser Marco. Otra vibración, esta vez del número de Cristina. Marco está hablando. No voy a caer sola. Nos vemos en el infierno, María. También, Rafael, aumentando la presión. Marisa miró a Rafael con algo parecido a un respeto a regañadientes. Manipulador bastardo. Orquestaste todo esto. Aprendí del mejor. Has estado manipulando a la gente toda tu vida adulta. Solo usé tu propio libro de jugadas en tu contra. Antes de que Marisa pudiera responder, hubo un golpe atronador en la puerta. AFI, Abraham. Rafael lo había cronometrado perfectamente. La AFI real, siguiendo el paquete de Rebeca. Marisa se movió hacia la puerta trasera, pero Rafael le bloqueó el paso. Se acabó, Marisa. Todas las salidas están vigiladas. Me aseguré de ello. Emile. Estará protegida de ti, de este lío, de todo. Ya he arreglado la custodia. Mi hermana se la llevará hasta que esto se resuelva. La puerta se abrió de golpe. Agentes federales inundaron la casa, con las armas desenfundadas. Marisa Bravo está bajo arresto por conspiración para cometer fraude. Mientras la esposaban, Marisa miró a Rafael por última vez. Destruiste a la madre de tu hija. No, dijo Rafael con frialdad. Te destruiste a ti misma. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Capítulo 8. La caída de las fichas de dominó. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de interrogatorios, frenesí mediático y revelaciones. Marco Ponce, aterrorizado y creyendo que Marisa lo había traicionado, llegó a un acuerdo de inmediato. Proporcionó detalles de 12 esquemas diferentes a lo largo de 7 años, nombró víctima tras víctima y confirmó que Marisa era la mente maestra. Su testimonio fue condenatorio. Cristina Méndez intentó huir, pero fue capturada en la frontera con Guatemala con documentos falsos. Enfrentada a pruebas abrumadoras y al testimonio de Marco, también aceptó cooperar. Reveló algo aún más oscuro. El socio eliminado de 2010 era Julio Ávila, un estafador que había ayudado con los asesinatos anteriores.
Marisa lo había matado cuando amenazó con hablar, enterrando su cuerpo en un parque estatal. Cristina había ayudado a deshacerse de las pruebas. Con 2 testigos cooperantes, la AFI reabrió los 7 casos fríos. Usando perros para cadáveres y radar de penetración terrestre en los lugares que Marco y Cristina identificaron, encontraron restos. Daniel Hernández en una reserva forestal. Carlos Morales en una obra en construcción que había sido pavimentada. Eugenio Bustamante en un vertedero. Las pruebas de ADN vincularon a Marisa a 3 de las escenas del crimen, pruebas traza preservadas por suerte y por el exceso de confianza de Marisa. Pero la revelación que más sorprendió a Rafael vino de Francisco Montero. El detective retirado visitó el apartamento temporal de Rafael, donde se alojaba mientras la casa era procesada como escena del crimen. Investigué más a fondo la investigación de 2010, dijo Montero, deslizando una carpeta sobre la mesa. Encontré algo que se me había pasado por alto. Julio Ávila tenía una socia antes de que Marisa lo matara. Otra joven, de 20 y pocos años en ese momento. Eran pareja, trabajaban juntos. Rafael abrió la carpeta. Dentro había una foto de Julio Ávila, a su lado, una mujer joven. No era Marisa. Es Melina Torres, continuó Montero. Desapareció al mismo tiempo que Ávila murió. Siempre asumí que huyó, pero ahora me pregunto. Si Marisa la mató también, terminó Rafael. Hay más. Melina tenía una hermana, Laura Becerra. Presentó un informe de persona desaparecida, pero se rindió después de unos años. La contacté ayer. ¿Quiere hablar contigo? Rafael se reunió con Laura en una cafetería al día siguiente. Tenía unos 40 años, con ojos cansados que habían visto demasiado dolor. Gracias por encontrar la verdad, dijo. Durante 20 años, pensé que Melina simplemente me había abandonado. Saber que fue asesinada es horrible, pero al menos lo sé. Lamento su pérdida. Laura sacó una foto antigua. Melina era amable, crédula, fácil de manipular. Se enamoró de Julio, y él le presentó a María Prado, su esposa. Melina me escribió una carta antes de desaparecer. Dijo que María era brillante, carismática, la persona más inteligente que había conocido. Dijo que María tenía planes para hacerlos a todos ricos. Fue lo último que supe. Rafael se quedó mirando la foto. Melina parecía joven, esperanzada, condenada. Su esposa es una depredadora, dijo Laura. No solo roba dinero. Destruye vidas, consume personas. La detuvo antes de que destruyera más familias. Mi hermana finalmente puede descansar. Capítulo 9. Las secuelas. El juicio tuvo lugar 8 meses después. Marisa se enfrentaba a múltiples cargos: conspiración para cometer fraude, conspiración para cometer asesinato y 3 cargos de asesinato en segundo grado por los cuerpos que habían recuperado y que podían vincular definitivamente a ella. Los testimonios de Marco y Cristina fueron devastadores. Describieron el cálculo frío de Marisa, su planificación meticulosa, su completa falta de remordimiento. Marco se derrumbó en el estrado, describiendo cómo Marisa se había reído de Julio Ávila suplicando por su vida antes de envenenarlo. Las familias de las víctimas asistieron todos los días. Rebeca Dávila se sentaba en la primera fila, mirando a Marisa con una intensidad inquebrantable. Rafael testificó sobre el descubrimiento de la verdad, sobre la red de mentiras que su esposa había tejido. La defensa intentó pintarlo como un marido vengativo que fabricaba pruebas, pero la prueba física era abrumadora. En un giro final, la fiscalía reveló pruebas de otra víctima. Troy Bates había muerto 3 semanas antes de su reunión planeada con Marisa. El forense había dictaminado que fue un fallo cardíaco, pero una nueva autopsia reveló rastros de digitalis, un veneno que imita los síntomas de un ataque al corazón. Marisa ya lo había matado, planeando acceder a su patrimonio antes de que nadie se diera cuenta. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable de todos los cargos. Marisa no mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto. Pero mientras se la llevaban, miró a Rafael por última vez. Crees que eres el héroe de esta historia, pero eres tan despiadado como yo. Manipulaste, mentiste, destruiste vidas para conseguir tu venganza. Rafael la miró a los ojos. La diferencia es que yo lo hice para proteger a gente inocente.
Tú lo hiciste por codicia. Por eso tú estás encadenada y yo salgo libre. El juez la sentenció a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Marco recibió 15 años con elegibilidad para libertad condicional. Cristina recibió 25 años. Emilia se quedó con Victoria durante todo el juicio. Rafael le dijo que mamá había tomado malas decisiones y que estaría fuera por mucho tiempo. A medida que Emilia creciera, le contaría más, pero por ahora, estaba protegida de lo peor. Rafael vendió la casa, incapaz de vivir en un espacio que había sido infectado con las mentiras de Marisa. Él y Emilia se mudaron a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. Empezando de nuevo. Francisco Montero se convirtió en un visitante frecuente, un abuelo sustituto para Emilia. Él y Rafael se sentaban en el porche algunas noches, viendo a Emilia jugar y hablando sobre el caso. Hiciste algo peligroso, dijo Montero una noche, enfrentarlos a todos entre sí. Podría haber salido mal. Lo sé, pero tenía que confiar en mi entrenamiento. Pasé 15 años entendiendo cómo la presión quiebra a la gente. Sabía exactamente dónde aplicarla. Salvaste vidas. Troy Bates ya estaba muerto, pero Clark Winters sigue vivo gracias a ti. Y quién sabe a cuántos otros habría atacado. Rafael asintió. Solo desearía haberlo visto antes. Todos esos años durmiendo junto a una asesina. Era buena escondiéndose. Eso es lo que la hacía peligrosa. Montero hizo una pausa. ¿Qué harás ahora? Rafael observó a Emilia perseguir luciérnagas en el jardín, su risa pura e inocente. Quiero asegurarme de que mi hija crezca sabiendo que el mal puede tener cualquier cara, pero también el coraje. Que enfrentarse a la oscuridad vale la pena. ¿Volverás a la negociación de crisis? No. He terminado con esa vida. Pero estoy consultando con la AFI en casos fríos que involucran a estafadores y depredadores a largo plazo. Resulta que entender cómo manipular a los manipuladores es una habilidad útil. Montero sonrió. Usando tus poderes para el bien. Exactamente. Mientras el sol se ponía sobre su tranquilo vecindario, Rafael sintió algo que no había experimentado en meses: paz. El monstruo estaba enjaulado. Las víctimas tenían justicia. Emilia estaba a salvo. Marisa Pérez, María Prado, quienquiera que fuera en realidad, pasaría el resto de su vida en prisión. La mujer que destruyó tantas vidas con su crueldad calculada finalmente se había enfrentado a un ajuste de cuentas. Y Rafael Briones, el hombre que confió equivocadamente pero lo arregló, finalmente podía volver a respirar. El maestro que lo había apartado ese día lo había dicho correctamente. A veces, los depredadores más peligrosos son los que duermen en tu cama. Pero Rafael había demostrado algo más. Cuando un hombre inteligente decide contraatacar, incluso el asesino más cuidadoso puede ser atrapado. La justicia, aprendió Rafael, no siempre proviene de la policía o los tribunales. A veces proviene de alguien que se niega a mirar hacia otro lado, que dirige sus habilidades hacia la verdad y que no se detendrá hasta que el depredador se convierta en la presa. Se había ganado su victoria. Y Emilia crecería sabiendo que su padre era un hombre que luchó por lo que era correcto, sin importar el costo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.